más que todo, que entiendan la enfermedad. Si ustedes entienden la enfermedad, van a poder recordar las manifestaciones clínicas. Por ahí va a ser más difícil recordar los tratamientos, pero no todas las enfermedades autoinmunes son iguales o se comportan de la misma forma. Algunas, como el lupus, tiene brotes y recaídas. Otras, como la esclerodermia, tiene un curso más crónico y progresivo, ¿sí? Entonces es una clase más orientada. Voy a dar un poquito de fisiopatología, dos slides, y el resto, cosas clínicas. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune de causa desconocida. Casi todas nuestras enfermedades del tejido conectivo no sabemos la causa, ¿sí? Todas nuestras clases comienzan de la misma forma. Potencialmente puede afectar cualquier órgano. Eso es importante porque con respecto a otras, como la artritis reumatoidea o la esclerodermia, el abanico de manifestaciones clínicas y de compromiso orgánico es realmente muy variado. Si bien hay frecuencias donde suele afectar más con mayor prevalencia en determinados tejidos u órganos, la verdad que puede ser una enfermedad que sea multisistémica. La característica principal es la generación de anticuerpos, los anticuerpos antinucleares. Y el compromiso puede ser desde un leve compromiso articular y cutáneo a formas más severas, con compromiso renal, hematológico, del sistema nervioso central, que a veces pueden comprometer la vida. Siempre en lupus vamos a hablar de flares o de recaídas, ¿sí? Porque tiene esto que dije recién. Se manejan como brotes y remisiones. Brotes en los cuales van a haber manifestaciones clínicas al mismo momento, úlceras orales, caída del cabello, artritis. Uno trata estas manifestaciones clínicas aumentando dosis de corticoides, sumando algún inmunosupresor para tratar de que tenga la remisión de ese brote y posteriormente, con o sin tapering de la medicación, puede volver un brote, ¿sí? Generalmente los primeros años son donde las manifestaciones más severas se pueden producir, con lo cual un diagnóstico de lupus, desde que uno realiza el diagnóstico, los primeros años es cuando uno tiene que estar más atento, por ejemplo, para el compromiso renal. No es que después de los 5 años no lo pueda hacer, claramente lo puede hacer, pero los primeros años son los más importantes. El diagnóstico es por hallazgos clínicos y de laboratorio, luego de excluir otras causas. Bien, rápidamente, incidencia en Buenos Aires, lo único que voy a mencionar, en Buenos Aires hay estudios que muestran que la incidencia es de 6.3, hay un estudio que se publicó que es de 6.3 cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 58.6 casos cada 100.000 habitantes. La relación mujer-hombre es muy importante, mucha diferencia, entre 7, puede leer de 7:1 a 15:1 la diferencia, ¿sí? Y generalmente cuando hay un desarrollo de lupus en hombres tienen mayor compromiso severo en compromiso renal, compromiso en piel o hematológico, y el lupus suele ser, no siempre, suele ser a veces más agresivo que en mujeres. El 65% de los casos, el inicio de la enfermedad es antes de los 55 años. Bien, etiología desconocida. Origen, siempre van a encontrar lo mismo en nuestras enfermedades. Hay factores genéticos, factores hormonales, factores inmunológicos, factores ambientales. Los familiares de primer grado que tienen una enfermedad autoinmune tienen mayor probabilidades de que su descendencia tenga una enfermedad autoinmune, ya sea lupus o Hashimoto. Siempre tener un familiar de primer grado con alguna enfermedad hace que en mayor o menor proporción familiares de primer grado puedan tenerla o les da una mayor probabilidad de tenerla. Con respecto a factores hormonales, los estrógenos se consideran que son estimuladores del sistema inmune y los andrógenos al contrario. En lo que decía que quería explicar la enfermedad es entender que es una alteración en la respuesta inmunitaria. Hay una pérdida de la tolerancia con la generación de autoanticuerpos. No todos los anticuerpos que generan los pacientes van a generar daño, ¿sí? Es decir, todos los individuos generamos una determinada cantidad de anticuerpos, autoanticuerpos, pero en pequeñas cantidades y eso no necesariamente lleva a tener una enfermedad autoinmune. Hay una variabilidad clínica que, como yo dije, que el lupus puede ser de una enfermedad leve, donde pueda tener un compromiso de algo cutáneo mucoso, con úlceras orales, algo de caída de cabello y artritis, y siempre tener esas manifestaciones clínicas o similares. Hay otras
manifestaciones más severas, y esto podría estar relacionado con la cantidad de autoanticuerpos que el paciente genere. Factores ambientales, no hay factores claros, lo único definido es la radiación ultravioleta. Paciente con diagnóstico de lupus se olvida de la exposición solar en el horario que no está permitido, y siempre cuando sale de su casa, en las zonas donde tiene que estar expuesto a la piel, va a usar protector 50. Con protector 50 está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece algo banal, pero uno tiene que insistir mucho, porque muchas veces, por la exposición solar prolongada, es que tiene una recaída, no solo en piel, sino en otros órganos. Entonces, es uno de los primeros consejos que uno le tiene que dar. Ya sé, y lo digo porque está el doctor Greenberg, que no se da mucho patogenia en esta etapa. Lo único que voy a decir son 2 filminas para que entiendan la enfermedad, ¿sí? Hay variantes genéticas, siempre voy a ir entre este slide y el siguiente que explica un poquito más. Hay variantes genéticas múltiples que generan un estado de actividad inmune en el cual, es decir, factores predisponentes genéticos, podemos ver del lado izquierdo genes de interferón, por ejemplo, o otros genes que participan en la respuesta inmune. Es decir, un paciente con algunas alteraciones genéticas, algunos se han visto mutaciones de estos genes, que los expone a que agentes ambientales, los agentes ambientales, ya dije, la luz ultravioleta es lo más importante, pero ya pueden ser células apoptóticas, pueden ser virus, que tampoco está totalmente determinado qué tipos de virus, detritos de células células en proceso de apoptosis. Eso genera una respuesta autoinmune. La respuesta autoinmune al principio es innata, que se media principalmente por el interferón 1, y eso genera un aumento de la presentación de células dendríticas a linfocitos T. Luego de la presentación a linfocitos T, las células T se hacen autorreactivas y se diferencian a células B. O sea, permite la diferenciación de las células B a la producción de autoanticuerpos. Células T promueven la diferenciación de las células B a la producción de autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos son los que van a generar complejos inmunes, se van a depositar en la vecindad de los vasos y van a generar una mayor respuesta inflamatoria. Entonces, los complejos inmunes son mediadores de la respuesta inmune y además se van a generar citoquinas proinflamatorias y reactantes del oxígeno. Entonces, virus, factores ambientales, células apoptóticas, en una susceptibilidad genética genera una respuesta autoinmune. Célula dendrítica genera la presentación de antígenos a los linfocitos T, actúan sobre los linfocitos B, genera anticuerpos y eso genera complejos inmunes, acá los complejos inmunes, y una respuesta inflamatoria posterior, con reactantes de fase aguda y citoquinas proinflamatorias. Eso es lo que va a generar en diferentes órganos las manifestaciones clínicas. Bien. Vamos a eso. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes comienzan con síntomas constitucionales, que pueden ir de fatiga hasta el 100% de los casos, fiebre. No hay una característica diferencial del tipo de fiebre en cuanto a días, a periodos, a si es nocturna, diurna, puede ser en cualquier momento. Pueden tener manifestaciones musculares, más que todo dolor muscular. Es raro que la manifestación sea debilidad muscular, eso lo dejamos más para las miopatías inflamatorias y pérdida de peso. Y eso acompañado de síntomas más característicos, que son artralgias o artritis, pueden ser migratorias. Lo importante de esto es que, ¿cómo vamos a diferenciarlo de la artritis reumatoidea? Primero que, en general, la rigidez matinal no suele ser tan prolongada como la artritis reumatoidea, que puede estar más de 1 hora con rigidez matinal, que puede ser deformante, pero no es erosiva. ¿Qué significa? Que el paciente con un lupus, con artritis, que con mucho tiempo sin tratamiento, o que consulta tardíamente, o que el acceso al tratamiento fue tarde, puede tener deformaciones articulares, y ahora lo vamos a ver, pero si uno le hace radiografías, a diferencia de la artritis reumatoidea, no va a tener lesión ósea. Es decir, no va a tener erosión, ¿sí? Hoy tuvieron la clase de artritis reumatoidea. Bueno, la artritis reumatoidea genera erosión, genera pérdida de hueso. Si yo tengo un extremo óseo, soy muy pésimo dibujando, voy a tener esto, se llama erosión marginal, ¿sí? Voy a perder parte del hueso, ¿sí? A partir de la pérdida ósea y de la pérdida de las estructuras que fijan la articulación, es que va a tener un paciente con artritis reumatoidea deformación y daño.
En el lupus es una afectación de las estructuras yuxtaarticulares, es decir, los tendones, y eso va a hacer que tengan deformación, pero que la deformación típicamente es reductible. Si yo agarro la mano de un paciente que tiene una desviación cubital producto del lupus, yo puedo con mi mano sostener y reducir esa desviación, ¿sí? Afecta cápsula, tendones y ligamentos, ¿sí? Sin erosiones, y se asemeja a la artritis de Charcot, que en realidad la artritis de Charcot era una artritis deformante crónica no erosiva que se veía en la fiebre reumática aguda. Por eso se le pone Charcot, y lo van a encontrar todo el tiempo Charcot, pero hace referencia a eso. Sí. Sí, una pregunta. La deformidad de las manos, tanto en AR como en lupus, hoy en día con el tratamiento, ¿qué tan frecuente es, digamos, verlo o que ese sea el motivo de consulta? No. La consulta precoz siempre cambia el curso de nuestras enfermedades. En la artritis reumatoidea en particular, ya si el paciente consulta temprano, tenemos muchísimas opciones terapéuticas. Entonces, es muy difícil. Si el paciente viene, es otro tema, artritis reumatoidea, por eso tuvieron en la clase, se hace un tight control o treat to target, que es, lo veo cada 45 días, y en esos 45 días, si no mejoró, le subo, y después tengo miles de opciones terapéuticas. Es raro ver, hay artritis reumatoideas que requieren muchos tratamientos y que son agresivas. Es raro igual, a pesar de esos, si tuvieron acceso a todos los tratamientos, que tengan deformaciones. Lo mismo en estos muchas veces no terminan en medicaciones biológicas o más complejas, pero a veces con el tratamiento inmunosupresor puedo no verlo tranquilamente. Sí. Lo que acaba de decir el doctor recién, de la diferencia, supongo que en artritis reumatoidea lo deben haber visto también, pero lo que acaba de decir recién Nicolás, la diferenciación en la artritis de la artritis reumatoidea del lupus es capital. Es un concepto que tienen que grabarlo, porque yo siempre les digo lo mismo y voy a seguir haciendo lo mismo aunque me critiquen, digamos. En los exámenes se pregunta y suelen responder mal. Solamente con decir esto que acaba de decir Nicolás, que la artritis reumatoidea es erosiva, ya respondieron bien, no tienen que saber mucho más que eso. Se quedan mirando cuando les preguntamos la diferencia entre la artritis de la artritis reumatoidea y la del lupus, suelen mirar como si estuviéramos preguntando una pregunta en chino. No miento, no es un chiste. Así que esto que acaba de decir Nicolás, lo graban. Sí. Una cosita y ahora me preguntas. Las deformaciones que se pueden ver son muy similares, ¿sí? La desviación cubital, el cuello, esto es el boutonniere, esto es el cuello de cisne, ¿sí? Es decir, el cuello de cisne, porque los otros están virtuales. El cuello de cisne es la flexión de la... ¿eh? ¿Dónde? Uy, qué miedo. Bueno. Esto es boutonniere, que es la flexión de la interfalángica proximal y la hiperextensión de la distal. Esto es cuello de cisne, que es la flexión de la distal. Claro, ¿ves? Ahí en la foto se ve. De la foto de la izquierda, ahí tengo un cuello de cisne en el quinto dedo, también lo tengo en el cuarto, también lo tengo, y después en el tercero tengo un boutonniere. No, son dos cuellos de cisne, perdón. Y después tiene el pulgar en Z. No tiene, está bien, es cisne. Son todos cisne porque tienen flexión de la distal. Y después acá tengo desviación cubital en la otra imagen. Yo tengo una pregunta. Sí, esas deformaciones son reductibles en el lupus, ¿sí? Eso, que sea reductible. Que yo la puedo llevar a su posición normal porque la afectación no es ósea, sino de los medios de fijación de la articulación. Exacto. No lo podés hacer. Porque compromete el hueso. Porque comprometió el hueso y se genera una subluxación de la articulación. O sea, como afecta el panus sinovial, la estructura sinovial, la artritis reumatoidea, y no es los mecanismos de fijación de la articulación, que es la diferencia. Una cosa es afectar lo que fija la articulación, otra cosa es afectar la articulación en sí. En la artritis reumatoidea no podés reducirlo, sí lo podés hacer en el lupus. Es eso, es entender ese concepto. La artritis reumatoidea es erosiva, la otra no. ¿Está bien? No. A ver.
mi pregunta es si el paciente con lupus, con kinesioterapia o lo que sea, puede No va a hacer- volver, no. Con fortalecimiento de tendones, porque no vuelve, no. Una vez que se perdió la fijación, no lo va a recuperar. Lo que uno lleva a los pacientes, tanto en el lupus como en la artritis reumatoide, es terapia ocupacional. Es cuando ya tienen deformaciones, es adaptar su vida a diferentes dispositivos para poder agarrar una taza. Entonces, uno lo lleva a un terapista ocupacional que utiliza adaptadores para tratar de adaptar lo que tiene que hacer con su deformación. ¿Está bien? Una vez que está establecido, está establecido. Lo mismo que en artritis reumatoidea. Se estableció, se estableció. Bien, mucocutáneo. La mayoría de los pacientes tienen lesiones en piel en mucosas. Lo más común es la erupción en mariposa, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Que la erupción de mariposa es el lupus cutáneo agudo, ¿sí? Se llama lupus, por las características que le dice erupción en mariposa, pero es lupus cutáneo agudo, que es un eritema en la región malar, en mejillas y la nariz, sin afectar, en general, sin afectar los pliegues nasolabiales después de la exposición al sol. ¿Y cuál sí afecta a los pliegues nasolabiales? En la exposición al sol, típicamente descrita en los libros. Que da una enfermedad autoinmune, que da eritema facial y que no respeta los surcos, o sea que están comprometidos. No, piensa en una enfermedad autoinmune con afectación que dé eritema facial. Si no es el... Dermatomiositis. Exacto, dermatomiositis. Bien. Fotosensibilidad, es decir, la exposición solar genera lesiones en la piel. Úlceras orales y nasales, generalmente son indoloras. Alopecia. Y cuando uno lee lupus cutáneo, no es que tienen que saber todo el detalle, pero hay 3 formas de lupus cutáneo. El lupus cutáneo agudo, subagudo o el lupus cutáneo crónico. Lo importante es que el lupus discoide, que es el lupus cutáneo crónico, son pacientes que tienen compromiso en piel, que tienen menor probabilidad, menor chance de desarrollar un compromiso sistémico, pero sí un compromiso severo en piel. Y estos pacientes, que es el lupus discoide, sí tienen lesiones más secuelares. Es decir, paciente con lupus típico, tradicional, tiene episodios de pérdida del cabello que después puede recuperar. En cambio, el paciente con un lupus discoide, muchas veces, cuando hay alopecia, la alopecia ya no vuelve a recuperar esa zona, deja una cicatriz. Cuando deja cicatriz no puede volver atrás. Bien, entonces la imagen de la izquierda es el típico rash malar, ¿sí? Fíjense, en la región malar, respeta el surco nasogeniano, ¿sí? Y esto es algo similar, el lupus cutáneo agudo, o sea, lesiones por exposición al sol, que son similares a estas, pero en otros sectores. Por eso, siempre cuando uno tiene un paciente con un diagnóstico de lupus, tiene que preguntar no solo el rostro, sino si con el sol genera eritema o lesiones rojas, entre comillas, en la piel. Bien, y esto es un lupus discoide. Fíjense que sí deja cicatriz y sí deja secuelas en la piel. Bueno, otras, sí, pueden tener manifestaciones tipo vasculitis o pueden tener fenómeno de Raynaud. ¿Sí? Todas las enfermedades autoinmunes pueden tener fenómeno de Raynaud, pero ¿cuál es la cardinal del Raynaud? La esclerodermia. No hay esclerodermia sin Raynaud, ¿sí? En cambio, el lupus a veces pueden tener Raynaud. Bien. Compromiso cardíaco pueden afectar cualquier parte del aparato cardiovascular. La pericarditis es la más común, 25% de los casos. También está descrita la endocarditis verrugosa, ¿sí? Que se le llama endocarditis de Lehmann-Sachs. Suele ser clínicamente silente, uno la tiene que ir a buscar. Por ejemplo, los pacientes con lupus, generalmente un paciente con lupus, con un diagnóstico o sospecha, un paciente que ya conozco o que viene a la consulta y que yo sospecho de lupus, o si el paciente ya tiene diagnóstico de lupus, generalmente uno una vez por año hace un ecocardiograma y en el paciente que sospecho lo tengo que ir a buscar. O episodios de dolor precordial que me hagan pensar pericarditis, o que tenga disminución de la auscultación, o que tenga una valvulopatía. Y eso me tiene que hacer llevar a pedir un ecocardio, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes, en los últimos 15 o 20 años, ¿sí? 15 años, se le da mucha importancia de que se muere el paciente, ¿sí? Porque muchas veces no se mueren de la enfermedad, sino se mueren de las complicaciones, o de los tratamientos, o de infecciones, o de problemas cardiovasculares. Entonces, toda vez que uno tenga un paciente, por los tratamientos que uno usa, a veces mucho tiempo extendido de corticoides, tiene que pensar en la enfermedad coronaria. No porque uno sea reumatólogo, tiene que pensar solamente en el lupus, sino que pensar las complicaciones a largo plazo. Y uno es la enfermedad coronaria. Bien, lupus neonatal, un solo concepto, ¿sí? El lupus neonatal es el compromiso por lupus en un recién nacido de una madre con lupus. Pueden tener compromiso en la piel, pero por ahí lo más importante es que ustedes
no es un tema que lo tengan que saber específicamente, lo digo porque a veces por ahí lo escucharon. Hay pacientes que tienen el anti-RO o el anti-LA positivo, que es un anticuerpo en el cual mujer embarazada con lupus, con ese anticuerpo, tengo que controlar que no haga un bloqueo cardíaco fetal el recién nacido. A partir de la semana 18 no tienen que saber, este concepto es muy específico de la especialidad. Uno le busca al bebé un ecocardiograma y lo hago seriado una vez por mes para ver que no haga un bloqueo cardíaco fetal, por la presencia de los anticuerpos que afecten el aparato de conducción. Es eso, bloqueo de rama. Bloqueo aurículo-ventricular, hasta puede llegar a un VAB de tercer grado. No, generalmente son los primeros. Si hace bloqueo cardíaco, hay que operarlo cuando nace, de acuerdo al grado de bloqueo. Tienen mal pronóstico, si tienen un VAB de tercer grado, tienen muy mal pronóstico. Si no, si son de bajo grado, la evidencia en el uso de los medicamentos es baja, pero uno da corticoides que pasen placenta. Y si tienen manifestaciones en piel, generalmente después, como con el tiempo, los autoanticuerpos maternos se van perdiendo, a los 6 meses se va en general las manifestaciones clínicas. Se preguntó si el recién nacido tiene lupus. ¿Qué anticuerpos pasan placenta? En este caso pueden pasar todos, pero en este caso los que afectan es el RO y el LA. Bien, después, compromiso renal. Muy importante. Como les dije, hay que buscarlo mucho al principio de la enfermedad porque es donde más chance tienen, pero hay que seguir. Un paciente con lupus en control, se le pide un seguimiento urinario y una función renal, ¿sí? La forma de presentación, no me voy a meter mucho, en nefro habrán visto, las glomerulonefritis, es esta clasificación, son 6 tipos, en líneas generales, son 6 tipos de compromiso en el lupus. Las formas 3 y las formas 4 son las formas más proliferativas, y se manifiestan en general como síndrome nefrítico. La forma 5 da más proteinuria y es la manifestación más frecuente, es como síndrome nefrótico. ¿Está bien? A grandes rasgos. Las formas 3 y 4 son las más agresivas y que en mayor porcentaje pueden dejar secuelas renales, ¿sí? Entonces, esas son en las cuales el tratamiento es muy agresivo, ¿sí? Dime. Una pregunta, un paciente que, no sé, pone que tiene clase 4 de alteración renal, ¿puede pasar a una clase 1, una clase 2 o no, general se mantiene? Puede haber combinación. Puede haber en la biopsia clase 3 y clase 5, por ejemplo. Y ahí uno ve el porcentaje de afectación para definir la conducta terapéutica, porque las diferentes clases tienen diferentes tratamientos. En general, la clase 3 y la clase 4 se tratan igual, la clase 5 se trata diferente, la 2 se monitorea, la 1 no se trata. Bueno, depende la clase histológica. Lo que sí puede haber es combinación, tener elementos de clase 3 y de clase 4, de clase 3 y de clase 5, por ejemplo, en una misma biopsia. Y ahí se define de acuerdo a las características clínicas, a la forma de presentación y a qué porcentaje tenga de una o de otra, qué tratamiento usar, ¿sí? Bien, anemia. Puede afectar cualquiera de las 3 series, o glóbulos blancos, o glóbulos rojos, o plaquetas, ¿sí? Generalmente la anemia más frecuente es la anemia la que se llama de procesos crónicos o secundaria inflamación, ¿sí? Anemia normocítica, normocrómica, ¿sí? Por la respuesta inflamatoria que afecta el uso del hierro. La más temida, la que hay que tratar de diferenciar, es cuando hay hemólisis autoinmune, ¿sí? Y las manifestaciones en el laboratorio son las mismas que cualquier otra causa de hemólisis, ¿sí? Reticulocitos aumentados, bilirrubina indirecta aumentada, LDH aumentado, optolobina baja, puede tener la CUMS directa positiva y esferocitos en frotis de sangre periférica. Fíjense que es similar a otras, ¿sí? Y la hemólisis autoinmune más trombocitopenia inmune se llama síndrome de Evans, ¿sí? Porque por ahí lo leen en el libro. La inflamación es la forma más frecuente, puede tener hemorragias gastrointestinales también y dar anemia por déficit de hierro por el uso de antiinflamatorios o de corticoides. Las drogas, perdón que puse las siglas, pero es ciclofosfamida, hidroxicloroquina y micofenolato, mofetil de micofenolato, a veces pueden dar anemia o por insuficiencia renal, ¿sí? Son todas las causas de anemia, pero quédense con que los pacientes con lupus pueden tener anemia, que la forma más frecuente es por inflamación y que la que hay que pensar siempre y sospechar es la hemólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflamación voy a tratar la enfermedad y la hemólisis voy a tener que ser un poco más agresivo en el tratamiento, ¿sí?
glóbulos blancos. Leucopenia, ¿sí? Y muy a menudo se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Pacientes activos se ponen leucopénicos. Generalmente, como la mayoría de los glóbulos blancos son neutrófilos, lo que uno ve es neutropenia, pero es muy común, tener una reducción selectiva de linfocitos. Es decir, tengo un paciente con 4.500 glóbulos blancos, el recuento es normal, pero cuando uno ve el recuento de linfocitos, tengo menos de 900 linfocitos, ¿sí? La linfopenia, hay que buscarle, es muy característica del lupus. Más cuando uno está sospechando, no tiene elementos característicos tan típicos como el rash malar, el eritema, las úlceras orales, buscar si tiene linfopenia ayuda. Bien. Generalmente la leucopenia y la neutropenia no requieren el uso de estimuladores de colonias o no se asocian en general a infecciones severas, ¿sí? Uno trata la enfermedad y con eso podría mejorar. Bien, trombocitopenia generalmente es leve, 100 a 150.000, menos frecuentemente son graves, menos de 50.000 plaquetas, y la causa más común es la púrpura trombocitopénica inmune, ¿sí? Que es la destrucción de plaquetas y megacariocitos inmunomediadas, ¿sí? Se unen las inmunoglobulinas y generan al unirse las inmunoglobulinas a las plaquetas, eso sigue de una destrucción por fagocitos en el vaso. Bien, es raro que tengan sangrados. Bien, otras un montón, ¿sí? Voy a decir las fundamentales. Pleuritis, con o sin derrame es fundamental. Pueden generar también hipertensión pulmonar. Pueden tener linfadenopatías. En pacientes con también un motivo de consulta, que nos llega al menos en mi especialidad, es el hallazgo de linfadenopatías, adenomegalias pequeñas, múltiples, asociadas a fiebre, en una paciente con caída del cabello. Entonces, esta linfadenitis es reactiva y podemos estar pensando en un lupus. Y también lupus neuropsiquiátrico, puede haber una amplia gama de manifestaciones neurológicas, ¿sí? La más grave es la psicosis y a veces uno tiene que diferenciar como los pacientes con lupus muchas veces usan tratamiento con corticoides, que la psicosis, si está con corticoides de altas dosis por actividad, no sea una psicosis lúpica o una psicosis por los corticoides. Bien, y después puede afectar cualquier otro órgano, no los voy a aburrir más, pero básicamente lo que quiero es lo siguiente. Un paciente con lupus, las manifestaciones clínicas más frecuentes son caída del cabello, úlceras orales, rash malar o lesiones fotosensibles en el resto del cuerpo, artritis con o sin deformación, buscar serositis, buscar derrame pleural y buscar derrame pericárdico, y acordarse siempre de que los compromisos que van a llevar a que el tratamiento sea más agresivo son el compromiso renal y el compromiso neuropsiquiátrico, ¿sí? Eso es básicamente lo más frecuente, ¿sí? En el laboratorio es nuestra enfermedad prototipo porque tiene una amplia cantidad de autoanticuerpos posibles. El FAN positivo, igual ya tuvieron una clase de laboratorio. El FAN se puede ver en varias enfermedades nuestras, ¿sí? Se puede ver en las miopatías inflamatorias, se puede ver en esclerodermia, se puede ver en lupus, ¿sí? Hay pacientes con lupus con FAN negativo, olvídense. El paciente con lupus, en líneas generales, tiene los anticuerpos antinucleares positivos. Y ese FAN, que uno informa como un título, una concentración y un patrón, cuando uno tiene un FAN positivo en un paciente con un sospecha de enfermedad autoinmune, tiene que tratar de explicar a qué se debe ese FAN. Entonces, en la búsqueda de ese FAN están los antígenos extraíbles del núcleo, que son estos que están acá, los autoanticuerpos que pueden dar esa característica de FAN. ¿Se entiende? O sea, el FAN me está marcando que hay autoanticuerpos y yo busco esos determinados autoanticuerpos para tratar, junto con la clínica, de ponerle un nombre y apellido a la enfermedad. Es decir, determinados anticuerpos se ven más frecuentemente en algunas enfermedades. En el lupus, lo más característico, lo más específico, es la presencia del DNA y del anti-SMID, el anti-SM, ¿sí? Esos son los dos anticuerpos que no se tienen que olvidar y son los más específicos del lupus. No se encuentran en otra enfermedad. Un SM positivo y un DNA es lupus, ¿sí? No hay otra enfermedad que los pueda tener.
En cambio, es una buena pregunta porque en cambio otros autoanticuerpos, por ejemplo el RO y el LA, que se pueden ver del lupus, son característicos de qué enfermedad. El Sjögren, ¿está bien? Los antihistonas también tienen 70% de prevalencia en lupus, y los antifosfolipídicos es el final de la clase. Entonces, cuando yo tengo un FAM positivo con una sospecha clínica, para tratar de terminar de ponerle un nombre y apellido a esa enfermedad autoinmune, le tengo que buscar estos autoanticuerpos. Bien. Criterios de clasificación. Yo ya deben tener mi concepto en las clases de semio, que soy muy insistente con que los criterios de clasificación sirven para clasificar pacientes, no sirven para diagnosticar pacientes. Sirve para, digo siempre el mismo cuentito, si yo quiero comparar mis 10 pacientes con lupus y los quiero publicar y los quiero comparar con 10 pacientes con lupus de China, me van a preguntar en la revista por qué yo digo que el paciente tiene lupus. Para eso le digo, mira, cumple 4 de los 11 criterios modificados. Bueno, perfecto, estamos hablando de la misma cosa. Pero cuando uno tiene un paciente con lupus, tiene que juntar el interrogatorio, el examen físico y el laboratorio. Y si cumple o no los criterios es otra cosa, ¿sí? Hay pacientes que tienen hemólisis autoinmune, que tienen FAM positivo, que hasta ese momento no han desarrollado otras manifestaciones clínicas que si yo me voy a la listita no va a cumplir los criterios de clasificación, pero el paciente tiene lupus. ¿Para qué les sirve a ustedes los criterios de clasificación? Para acordarse las manifestaciones más frecuentes. Cuando yo estaba en el lugar de ustedes, acordarte de esta listita te sirve para no olvidarte qué es lo más frecuente que puede, porque no deja de ser eso, las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad. Bien. No. Solamente se utilizan para clasificar pacientes, para decir si un paciente puede ser, para la literatura, clasificado como lupus o no. Bien. Han surgido otros criterios, los que les mostré primero, que son estos, son viejísimos, son del 97, después han surgido otros criterios, solamente se los puse por si los leen, que son estos, ¿sí? Pero insisto, solamente sirven para saber las manifestaciones más frecuentes. Bien, tratamiento. Lo más importante es, cuando yo tengo un paciente con lupus, primero lo diagnostico y después me fijo qué elementos clínicos tiene de actividad lúpica, ¿sí? Que son todas las manifestaciones clínicas que le mencioné. Y mi objetivo va a ser que el paciente que está en un brote entre en remisión, ¿sí? Y siempre que hablamos en reumatología hablamos de daño, ¿sí? Una cosa es tener que un paciente tenga una actividad de una enfermedad autoinmune, ya sea esta o una miopatía inflamatoria, que si uno no trata la actividad con el tiempo, esa actividad se hace crónica porque se genera, por la actividad misma, porque se genera fibrosis de acuerdo al órgano, pero se genera fibrosis, colágeno, y eso ya empieza a ser lo mismo que hablábamos de la deformidad articular. Eso ya no lo puedo volver atrás con el tratamiento. Cuando yo ya tengo una secuela por esa enfermedad se le llama daño, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que tratar de evitar es evitar el daño. Minimizar la toxicidad de las drogas, mejorar la calidad de vida y hay que educar a los pacientes. Por ejemplo, en esto, protección solar, ¿sí? Lo que les dije antes, la exposición puede exacerbar o inducir manifestaciones, evitar la luz solar directa o reflejada, y usar protectores que tanto UVA o UVB, con factor mayor o igual a 55. Con un factor de 50 está bien, ¿sí? Dieta, no hay y esto lo pongo porque muchas veces van a leer o historias de pacientes o que sale cada tanto en las noticias de que superé tal enfermedad autoinmune con la modificación de la dieta. Por ahí en 10 años hay más evidencia. Actualmente en lupus no hay una evidencia de que haya un efecto en la actividad de la enfermedad modificando la dieta. Con lo cual uno le va a decir que tenga una dieta mediterránea, una dieta habitual que sea equilibrada, ¿sí? Bien, ejercicio, dejar de fumar, porque el tabaquismo se asocia a mayor actividad de la enfermedad. Siempre nosotros nos fijamos en el calendario de vacunación y que van a requerir antigripal, o sea, pacientes que no, por su edad no entrarían dentro del antigripal o no entrarían en las indicaciones de la neumonía, por ejemplo, por tener esta enfermedad autoinmune, entran dentro de esas indicaciones, con lo cual la Prevenar 13, la Neumovac 23, la hepatitis B, si de acuerdo a la edad, porque ya está en el calendario, pero todo eso uno lo tiene que buscar, ¿sí? La aterosclerosis acelerada, que es lo que les decía, que muchos mueren de causas cardiovasculares, y buscar activamente, como usan corticoides, buscar que no tenga osteopenia o osteoporosis, respecto al embarazo,
lo importante, porque también uno escucha mucho de los pacientes que vienen que por ahí es un concepto más antiguo, que me diagnosticaron lupus, no puedo quedar embarazada, ¿sí? Eso es erróneo, ¿sí? Los pacientes con lupus, de acuerdo, o si no tengan anticuerpos antifosfolipídicos, uno va, ¿por qué? Porque les va a dar mayor probabilidad de tener un aborto, por ejemplo. De acuerdo al título, a la concentración, a qué manifestaciones tengan, uno va a aconsejar determinadas conductas. Línea general, un paciente con lupus, el momento de búsqueda del embarazo, si uno lo puede aconsejar, que sea en el periodo que tenga menor actividad o menor uso de medicamentos, ¿sí? ¿Se entiende? Si un paciente, por ejemplo, con lupus está con metotrexate, le voy a decir que hay que suspenderlo, que hay que rotar, esperar todo ese tiempo, rotar a algo que ya pueda recibir, como acetoprina, y que esté en una etapa de la enfermedad que esté dentro de todo estable, ¿sí? Eso es básicamente el concepto. Bien. Siempre, cuando uno diagnostica... Bien. Una vez que uno diagnostica la enfermedad, busca qué actividad tiene, ¿sí? Por la historia clínica, por el examen físico y por el laboratorio. Del laboratorio lo que tienen que saber es que hay tanto el complemento como el DNA pueden tener correlación con la actividad clínica. Un paciente con lupus, que yo lo diagnostico por primera vez y le pido el FAN y le pido los otros anticuerpos que les dije, el RO, el LALSM, esos anticuerpos no van a cambiar con la actividad de la enfermedad. Es decir, no los voy a volver a solicitar en la segunda, en la tercera, en la cuarta. El paciente tiene lupus, ya el anticuerpo lo tiene o no positivo, pero no se va a modificar con el curso de la enfermedad. No me interesa saber si el FAN era de 1 en 320 y después es 1 en 1280. O sea, no se utilizan para seguimiento. Los únicos dos laboratorios de los autoanticuerpos que uno utiliza para el seguimiento, en realidad uno es un anticuerpo que es el anti-DNA y el otro es el consumo de complemento. Los niveles de C3 y los niveles de C4. Eso, la medición de eso me va a permitir, junto con el examen clínico del interrogatorio, me va a ayudar a saber si el paciente está en ese momento cursando actividad de la enfermedad, si tiene una recaída o no del lupus. Son elementos que sí me sirven en el seguimiento, ¿sí? Bien. Y una de las cosas que nosotros utilizamos, que no lo tienen que saber, es el SLEDAI, que es un score que me permite ver qué actividad tiene el paciente en ese momento. De la terapia farmacológica, lo más importante que tienen que quedar de la clase es que todo paciente con lupus, si no tiene contraindicaciones, va a recibir toda su vida hidroxicloroquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el único medicamento que se demostró que en el lupus disminuye la mortalidad y disminuye la chance de que el paciente caiga en un brote de la enfermedad, caiga en un flare, ¿sí? Entonces, todo paciente con lupus va a recibir siempre hidroxicloroquina. El resto de los tratamientos los vamos a utilizar de acuerdo a las manifestaciones clínicas que esté cursando ese paciente en ese momento. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? No tienen que saber la dosis, pero a ver, si dividimos a los pacientes en leve, moderado y severo, o potencialmente fetal, sepan lo siguiente. Saco la filmina para que no distraer en que se pongan a leer la filmina. Pero básicamente es lo siguiente. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, voy a poner 3 escenarios diferentes. Un paciente que tenga caída del cabello, úlceras orales, artritis y alguna lesión en piel por sol, y nada más de la actividad del lupus. Otro paciente que podríamos decir que sea moderado, que tenga, por ejemplo, anemia hemolítica, ¿sí? Sin compromiso renal. O un caso severo en el cual tenemos una paciente que le estamos diagnosticando una nefritis lúpica proliferativa clase 3 o clase 4, vino con nefrítico, le hicimos todo, le hicimos la biopsia y la clase histológica tiene 3. Al primer grupo de pacientes, que es el lupus leve, por ahí le voy a dar una dosis bajita de corticoides y después con el tiempo le voy a ir bajando los corticoides. Al siguiente grupo, que es el grupo moderado, le voy a dar una dosis más alta de corticoides y por ahí voy a utilizar un inmunosupresor, ¿sí? Otro medicamento, porque a la actividad ser más alta, tener más actividad, voy a requerir una inmunosupresión más fuerte. Entonces ahí aparece o acetoprina o metotrexate, por ejemplo, ¿sí? Y en el tercer caso, que es el lupus severo, con una nefritis lúpica, voy a tratar de utilizar la mayor potencia inmunosupresora que pueda tener, que es el uso o de ciclofosfamida en general o el vincofenolato. ¿Está bien? Más corticoides y son tratamientos de inducción y de mantenimiento. 6 meses
Eso igual lo habrán visto en nefro. 6 meses con ciclofosfamida o micofenolato y después entran en mantenimiento, que puedo rotar a acetoprina o bajar la dosis de micofenolato. En esos 6 meses trato de entrar en lograr la remisión y después mantengo ese tratamiento por otro tiempo. ¿Se entiende? Se nota que son 3 escenarios diferentes. Y de acuerdo a la manifestación voy a usar tal o cual tratamiento. Todos, desde el diagnóstico, van a usar hidroxicloroquina toda su vida. ¿Sí? No, está permitido. De los medicamentos que usamos, está permitido en embarazo los corticoides, la menor dosis posible, la hidroxicloroquina y la acetoprina. ¿Sí? Bueno, si quieren yo repito la pregunta. Sí. ¿Mantenimiento qué? ¿De lo renal? El grave generalmente es una inducción con ciclofosfamida o micofenolato y el mantenimiento es la ciclofosfamida en líneas generales se rota a acetoprina y el micofenolato se usa una dosis más baja para el mantenimiento. Sí. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha a los que están en...? Sí, se escucha. ¿Por qué inmunosuprimimos a los pacientes si en realidad no lo vamos a ver reflejado en una disminución del título de autoanticuerpos? Por ejemplo, que entiendo que es lo que causa la enfermedad de base. No, vos me estás preguntando por qué no bajan el RO en la LSM. Claro. No. Es así, cuando uno trata una enfermedad autoinmune y el mecanismo en el cual se generan los autoanticuerpos es un mecanismo autoinmune, no tiene otra cosa que inmunosuprimir al paciente. Eso sí genera una disminución del título de anticuerpos, que no significa que se vea reflejado en la positividad al RO, el LA o el SM. Pero probablemente, si a vos al paciente lo trataste, le estás disminuyendo claramente el título de inmunocomplejos porque le estás disminuyendo los autoanticuerpos, entonces menor complejos inmunes, menor daño, menor severidad de la enfermedad. Sí podés verlo reflejado, si lo querés ver en el laboratorio, en que si el paciente tenía complemento bajo y DNA positivo, con el tiempo el DNA se negativiza, que significa que está bien, y el complemento vuelve a sus niveles normales porque deja de consumir complemento. ¿Está bien? Además de la mejoría clínica, ¿no? Que es lo fundamental. A nosotros también nos cuesta. No hay una forma. Yo puse el leve, moderado y severo y después lean el lights. No hay una forma estandarizada de definir. Está muy claro en la evidencia que los pacientes clase 3 o clase 4 de daño renal tienen que recibir tal tratamiento. Eso es matemático, ¿sí? Pero no es tan claro cómo uno categoriza y qué dosis de corticoides usás y qué inmunosupresor usás. Si usás metotrexate o usás acetoprina, por ejemplo. Pero por la experiencia en casos, no mía, sino de la literatura, la anemia hemolítica requiere para su reversión una dosis de corticoides que, por ejemplo, si tuviera un daño articular o cutáneo mucoso, por ahí le das 7,5 miligramos, la anemia hemolítica no se va a ver modificada con 7,5, probablemente vas a requerir 0,5 miligramos kilo, serán 20 o 30 miligramos de corticoides. ¿Se entiende? Porque la experiencia demostró que para revertir esa actividad requerís un tratamiento un poco mayor, ¿sí? Pero sí queda claro que a una paciente de ese estilo no le vas a dar ciclofosfamida. ¿Está bien? Volver a reforzar algo que dijo Nicolás recién con respecto a la severidad del lupus, de severidad leve, moderado contra el severo, que quizás podemos hacer la analogía con lo ambulatorio y lo de internación, ¿no es cierto? El lupus leve o hasta el moderado, digamos, el leve, quizás son cosas más de consultorio, ambulatorio, el que tiene un poquito la cosa de la piel, las úlceras en la boca, se maneja en general en el consultorio. Una de las preguntas que solemos hacer nosotros como internistas, el internista es el que ve más internados, más que los ambulatorios. Ahí está la diferencia. Preguntamos, cuando hablamos de severidad del lupus, ¿qué órganos compromete? Que lo comentó él, pero por ahí pasa desapercibido. Ustedes no tienen que dejar de saber
que el lupus grave, lupus severo, que acaba de nombrar él, siempre tienen que tener la cabeza renal y cerebral, que por ahí pasa desapercibido. Son dos órganos que hablan del lupus severo. ¿Por qué esto no es, la división esta no es porque se le ocurrió a alguien, es porque el tratamiento difiere totalmente. El lupus severo es que el que enfocamos en general como internistas es el que tenemos que salir corriendo, el que tenemos que tratarlo rápido, o porque pierde el riñón, o porque hace un daño cerebral irreversible, pero hay que tratarlo rápidamente, con la inducción, con todo lo que se dijo recién. Pero esos son los pacientes que no se nos pueden escapar, que son emergencias. ¿De acuerdo? ¿Cómo diferencias el...? Decime, yo lo digo. Es fundamental, claro, las manifestaciones clínicas. Si vos tenés una paciente con lupus, o sea, lo que pregunta el compañero es cómo diferencio yo cómo va a ser un lupus moderado o severo. Las manifestaciones clínicas. Depende de... Tampoco está escrito, pero primero, te vas a guiar de otros hallazgos que podés tener en la resonancia magnética que hagas. La resonancia magnética con técnicas de FLAIR, con algunas técnicas, te permite dar datos indirectos de que pueda relacionarse a una u otra alteración. ¿Qué dosis de corticoides? No es lo mismo una paciente que viene con 15 miligramos y que vos pienses que es más raro. Si una paciente viene hace mucho tiempo con 15 miligramos, no va a ser una psicosis lúpica por 15 miligramos, ¿sí? Pero una paciente que vos tenés internada y que le pusiste 60 miligramos por un daño renal y empieza en la internación empieza con manifestaciones psicóticas, y ahí sí te va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque estás en el medio de una recaída del lupus y además pusiste 60 miligramos de corticoides y estás haciendo una psicosis. Entonces, ahí probablemente lo que hagas es o bajar la dosis de corticoides o te ayudes de otros elementos. Si esa psicosis se acompaña de otras manifestaciones neurológicas, ¿sí? La psicosis por corticoides es psicosis y las manifestaciones neurológicas del lupus pueden estar acompañadas de otra manifestación, ¿sí? Ya sea hallazgos en el líquido cefalorraquídeo o un foco neurológico. Entonces, ahí va a ser más sencillo, ¿sí? Insisto, es difícil, son casos raros, pero son casos que hay que debatir, ¿sí? No, pero la mortalidad de los pacientes, ¿a qué se debe? La mortalidad, esto es lo que lo había pasado para no hacerlo tan grave. Los primeros años se mueren de enfermedad activa, ¿sí? Del compromiso que yo les dije que hay que buscar, sistema nervioso central o renal. O por infección, por la inmunosupresión que uno utiliza. Y en los casos tardíos, complicaciones, ya sea una enfermedad renal, o sea, lo que dijo el doctor, lo que dije yo, del daño, o sea, qué secuela puede dejar, que muchos pueden terminar en trasplante renal, si el diagnóstico se hizo mal, si el lupus fue muy activo y no terminó en... De hecho, se trasplanta no acá, sino en otro lugar. Hay un paciente con lupus, varón, fíjense que eso demuestra que el varón tiene un compromiso muchas veces peor, que no tuvo una buena evolución, que hizo ciclofamida, hizo micofenonato, tuvo complicaciones por la inmunosupresión, hubo que suspenderse el micofenonato, después terminó en acetoprina, ahora se trasplanta esta semana o la semana que viene, por compromiso renal. Y las complicaciones del tratamiento, ya lo que dije, úlceras gastrointestinales, uso múltiple tiempo largo de corticoides con las secuelas que puede generar, y la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Que es lo que yo dije de buscar la enfermedad coronaria, ¿sí? A mí me genera duda por qué en la enfermedad activa hay linfopenia si dijimos que como que la patogenia es activación linfocitaria. Buena pregunta. No lo sé, la verdad. Pero yo pienso más una expansión clonal de linfocitos. No sé si eso lo vas a ver en el recuento específicamente. O sea, me parece que la magnitud de los linfocitos afectados es menor a la que se pueda ver reflejada al número total. O sea, es un determinado grupo que no va a afectar el recuento total. Sí. De acuerdo, los pacientes con lupus pueden tener linfopenia. No todos, pero pueden tener linfopenia. En patología hablaban de que las infecciones eran una comorbilidad importante. Sí. ¿Cómo es el tratamiento de esas infecciones en relación a la inmunosupresión? ¿Se baja la inmunosupresión o se deja? Depende de la gravedad de la infección. Por ejemplo, no es lo mismo que los pacientes están con acetoprina o metrexate y cursen una infección urinaria, que probablemente no suspenda, salvo que la infección
¿Cuál es la indicación de suspensión de inmunosupresor en estos pacientes? Cuando la infección lleva a la internación o requiere tratamiento antibiótico endovenoso. En ese momento vas a suspender transitoriamente hasta resolver la infección. Generalmente lo que haces ahí es dejarlo con corticoides, le subís un poco la dosis de corticoides, le sacás el otro inmunosupresor. Una vez que resuelve el cuadro, de a poco le vas reiniciando el inmunosupresor. Si las infecciones son muy frecuentes, uno lo que trata de hacer es o ajustar la dosis final del inmunosupresor o rotarlo, cambiar el inmunosupresor. El corticoide en general lo dejas. No, en general en contexto de infecciones, el corticoide no suele ser el causal de las infecciones. También piensen que si yo voy a usar más de 20 miligramos de corticoides, vas a hacer profilaxis para Pneumocystis jirovecii. Es decir, uno tiene una determinada cantidad de medidas profilácticas de acuerdo a la dosis de corticoides que va a utilizar. Bien. Síndrome antifosfolipídico, voy a decir dos cositas nada más. Y es que entiendan qué es. ¿Cómo se define el síndrome antifosfolipídico? Se define por la presencia de al menos un tipo de autoanticuerpo que se dirigen a epitopes de proteínas plasmáticas unidas a fosfolipídigos. Por eso se dice anticuerpos antifosfolipídicos, lo puse por eso. Entonces, la presencia de al menos un tipo de antifosfolipídico y al menos un episodio de trombosis venosa o arterial o morbilidad en el embarazo. ¿Por qué lo damos acá? Porque el síndrome antifosfolipídico puede ser primario o secundario, o asociado en realidad, no secundario, se cambió. El síndrome antifosfolipídico primario son pacientes que tienen alguno de estos anticuerpos y pueden tener las manifestaciones clínicas que les mencioné, o morbilidad obstétrica o trombosis venosa o arterial, y no tienen una enfermedad autoinmune asociada. O están las pacientes que tienen una enfermedad autoinmune y además tienen un síndrome antifosfolipídico asociado. La enfermedad del tejido conectivo más frecuente que se asocia al síndrome antifosfolipídico es el lupus. Por eso entra acá. Los anticuerpos son tres tipos: anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico y el anti-beta 2, ¿sí? Después esto lo pueden leer, es una explicación más de la fisiopatología. La presencia de estos anticuerpos debe ser repetida. Es decir, cuando yo tengo un paciente con sospecha de síndrome antifosfolipídico, le hago una primera medición y a las 12 semanas uno debería repetir esos mismos autoanticuerpos. Tanto las anticardiolipinas y los anti-beta 2 pueden ser IgM o IgG. Los sitios de trombosis, la trombosis venosa es más común que la arterial, ¿sí? Y dentro de las trombosis venosas, la más frecuente es la trombosis venosa profunda. La trombosis arterial más frecuente es la cerebral, una ACV, y la retrombosis en general suelen hacerlo en el mismo tipo de vaso, y eso no se sabe por qué. Es decir, si es una trombosis venosa, cuando hagan otra trombosis suele ser venosa también, y si es arterial suele ser arterial. Bien, entonces, manifestaciones clínicas, TBP y posible TEP. AIT o ACV, pérdidas fetales, libido reticulares y trombocitopenia. Ahora vamos a ver lo de la libido reticulares. La libido reticulares es esto, ¿sí? No se vuelvan locos si algunos se notó libido. La libido puede ser fisiológica, ¿sí? Tranquilamente. Pero en estos pacientes tienen mayor incidencia de la presencia de libido, que a veces se llama libido racemosa, que es más patológica todavía, que es un patrón violáceo rojo-azul persistente no reversible con el recalentamiento, que es la diferencia de la libido fisiológica, que suele reversir cuando uno calienta la zona, reticular o moteado, y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Por eso digo que puede aparecer también fisiológicamente, que revierte con la mayor temperatura. No se requiere una biopsia, pero si uno realizaría una biopsia, podría encontrar una oclusión parcial o completa de los vasos de pequeño a mediano calibre, arteriales y arteriales. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Uno ve esto y sabe, lo toma dentro de todo un contexto. Sí, la oclusión de los vasos. Por eso es importante que no hay infiltrados inflamatorios. No es una vasculitis, es una trombosis. Bien. Puede afectar, de acuerdo a dónde se genera la trombosis, voy a tener las manifestaciones clínicas. Entonces, si la trombosis compromete a nivel gastrointestinal, puedo tener isquemia esofágica, estómago, duodeno, puedo tener lo que es la angina postpandrial, que es la insuficiencia de la mesentérica que se presenta con la alimentación por el mayor esfuerzo, renal, que va a ser enfermedad renal trombótica o cardiovascular. De acuerdo al sitio donde haya una trombosis, va a tener manifestaciones clínicas. Entonces,
los criterios de clasificación tienen, como yo dije antes, tengo que tener un elemento clínico y un elemento de laboratorio. La trombosis es uno o más episodios de trombosis venosa, arterial o de pequeños vasos. La trombosis debe ser confirmada por imágenes o porque hiciste una biopsia, y esa biopsia debe mostrar trombosis sin evidencia de inflamación, porque el mecanismo es trombótico. Bien, y la morbilidad obstétrica, que era la otra cosa que yo mencionaba. Podía ser trombosis venosa o arterial o morbilidad obstétrica. Son pacientes que pueden tener 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 10 de la gestación, cuando uno excluyó otras potenciales causas de pérdidas fetales, ¿sí? Ya sea ambientales, hormonales, anatómicas, o una o más pérdidas inexplicables de un feto morfológicamente normal por ecografía o examinación de más de 10 semanas. O sea, 3 de menos de 10 semanas cuando excluí otra causa, 1 o más después de las 10 semanas en un feto morfológicamente normal, o 1 o más nacimientos prematuros de un neonato normal antes de las 34 semanas. Y que eso se haya generado por eclampsia, preeclampsia o por insuficiencia placentaria, que son elementos clínicos de un daño trombótico. Son manifestaciones clínicas de un daño trombótico. ¿Está bien? Trombosis venosa o arterial o morbilidad obstétrica. Y la presencia de al menos de uno de los 3 autoanticuerpos. Eso es el diagnóstico de síndrome tifolipídico. Bien. Los criterios de laboratorio: un inhibidor lúpico en 2 o más ocasiones, como yo les dije, se separan de 12 semanas, o un cardiolipinas, IgM o IgG, en 2 o más ocasiones, separados por 2 semanas, o el otro anticuerpo. Acuérdense que anticardiolipinas y antibeta 2 pueden ser IgG o IgM. ¿Está bien? Bien. Tratamiento. En tratamiento, ahí está, es lo último. Básicamente, porque esto siempre está en debate, pero básicamente, si el paciente está asintomático, tengo una paciente con lupus, que le diagnostiqué un lupus, y que le busqué los anticuerpos antifosfolipídicos para ver si tenía, si bien no tuvo trombosis venosa o arterial, para esperar si ella quiere tener un embarazo, saber con qué me puedo atender. En ese paciente que es asintomático, o sea, tuvo los anticuerpos, pero no cumple los criterios clínicos porque no tuvo un evento trombótico ni morbilidad, uno lo que puede hacer es buscar otros factores de riesgo cardiovascular que pueden sumarle más riesgo de trombosis, o ver el perfil de autoanticuerpos de alto riesgo, que es que tengan los 3 positivos en alto título. Eso le da un poco más de riesgo, ¿sí? Si tiene algún otro factor de riesgo, o por ejemplo tiene inhibidor lúpico positivo, anti-beta 2 IgG positivo y anti-beta 2 anticardio IgM positivo en título alto, uno podría pensar darle aspirineta, ¿sí? No tuvo trombosis todavía, ¿sí? Y si va a estar en una situación de riesgo, como una cirugía o una inmovilización, le puedo dar una heparina de bajo peso profiláctica, ¿sí? En dosis profiláctica. En cambio, y después en los pacientes con lupus y antifosfolipídicos, va a recibir hidroxicloroquina y también puedo pensar en dar la aspirineta. Y si tiene una trombosis venosa o arterial, va a quedar anticoagulado indefinidamente, ¿sí? No puse acá, porque excede completamente todo, es cómo se maneja una embarazada con criterios antifosfolipídicos, con criterios clínicos y que tenga un embarazo nuevo. Eso es demasiado. Fin. Bueno, es mucha información. Me doy cuenta que di mucha información, Me equivoqué. Esta vez la hice de nuevo, la clase, y metí mucha información. Es demasiado. La clase la voy a subir. Si tienen dudas, mañana les voy a dar clase, la otra semana les voy a dar clase, así que me van a tener como para preguntarme, ¿sí? Las otras clases van a ser más dinámicas porque ya les di el tema, entonces no me quiero repetir con lo que les di en semio y la hago como diferente, ¿sí? Pero esta no les había dado nunca al lupus yo. ¿Alguna pregunta? ¿Puede ser que a las vacunas AstraZeneca se le haya acusado de causar un síndrome antifosfolipídico? ¿Y tuvieron casos de eso? Mirá, la verdad, yo sería muy cauto y creo que en líneas generales con la información que se tenga en cuanto a los efectos adversos de las vacunas en COVID, porque no sé qué evidencia sólida hay. Me parece que vamos a tener mucha más información en varios años, cuando reclutemos mucho más casos y establezcamos bien las causas. La verdad que me parece que estos casos así aislados no los consideraría. No, de nada. Gracias, Doc. Gracias, No, doctor. de nada. Chau. Chau, chau.
Es detalle. Vos la quitás en blanca, en un tipo histérico es mucho más. No lo digas, para saber. Quienes usan el crítico, el segundo tiene No, aparte de lo que no podés nunca dejar de decir en materia, y en materia, los proponimos o cilindros nunca dejar de decir más de 3 gramos.